la bienvenida a todos ustedes participantes para escuchar una simpática charla que ha organizado Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a través de la Escuela de Excelencia de Control de Tabaco. Quien les habla es el que preside, doctor Edgar Amorín, está en la coordinación de la misma y con la finalidad de establecer algunos criterios de reglamentación de los productos de tabaco y derivados. Hemos invitado a la doctora Flavia Radovic, quien es abogada de profesión y es la presidenta de la Comisión Nacional de Lucha Antitabáquica del Perú, llamada COLAT, que todo el mundo lo conoce tal cual. Entonces, sin mucho preámbulo, a la doctora Flavia Radovic le damos la posta. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor Amorín. Muchas gracias al INEM, a la Escuela de Excelencia de Control de Tabaco. Creo que es un tema muy importante para discutir porque tenemos buenas leyes, pero estamos un poco rezagados con la promulgación de leyes que se adecúen al convenio marco y que estén a la altura de proteger la salud pública. Entonces yo agradezco muchísimo porque ahora que estamos a puertas de elecciones y que estamos a puertas de escoger de elegir a nuevos congresistas, quizás podamos tener la oportunidad de ponernos al día con una buena legislación de control de tabaco que proteja a los ciudadanos y que también nos proteja con el tema del COVID, porque definitivamente hay riesgos asociados. Antes, vamos a hacer un pequeño preámbulo, ¿no? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Antes, fumar era un acto socialmente aceptado. Si el humo de cigarrillo molestaba a alguien, usualmente el afectado soportaba el malestar por pudor y porque no había una ley que los proteja. Entonces, si uno se subía al micro, fumaba, otros no decían nada, en un restaurante, en una oficina, nadie se atrevía a decirle a su jefe que por favor no fume. Hoy, aunque la situación es distinta, las normas muchas veces no son claras y tampoco se respetan, porque no hay una buena fiscalización. Y eso es algo que tenemos que mejorar. Normas más claras, más eficientes y mejor fiscalización. Si nos remontamos a la historia de la legislación del control de tabaco, nos estamos remontando al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La primera norma que tiene que ver con tabaco, fue promulgada en 1982, la ley 23482, que incrementó el impuesto selectivo al consumo de los cigarrillos. Y esta diferencia, este impuesto, iba dirigido a implementar el nuevo Hospital de Enfermedades Neoplásicas, a subsidiar y a reforzar centros de detección de cáncer, y también subsidiar facultades de medicina. Es decir, se tenía identificado el cáncer como uno de los, digamos, las enfermedades que eran más agobiadas por la gente que fumaba, digamos, y se quería justamente subsidiar con este impuesto la construcción del hospital y de poder ayudar a detectar el cáncer. Cosa que ahora no se puede, porque ahora todos los impuestos van, digamos, a un centro común. Pero en este caso, muy especial y muy particular, este aumento del impuesto tuvo ese fin noble y muy bueno. Luego viene la primera ley, que es la ley 25357, que es la ley madre de todas las normas de control de tabaco que han habido, que fue promulgada en el año 1991. Un trabajo muy arduo de la sociedad civil, de COLAD, de los colegios médicos, que pudieron sacar esta ley, y quien fue el ponente de la ley fue el doctor Alberto Borea. Por primera vez, o sea, esa ley tuvo como objetivo crear una conciencia social. No era tan sancionadora ni fiscalizadora, pero era ya empezar a introducir en las mentes de las personas de que el tabaco era dañino y que había que proteger sobre todo, en esa época se pensaba proteger sobre todo a los no fumadores. Entonces, por primera vez se prohíbe fumar en centros de salud y educación, porque antes se podía fumar en un consultorio médico, antes se podía
fumar en un colegio, los profesores fumaban en las aulas. No, por primera vez se prohíbe fumar en medios de transporte público, por primera vez. Por primera vez se restringe el acto de fumar en restaurantes, bares, etcétera, porque se adjudican zonas para fumadores, ¿no? 50% se podía fumar y el otro 50% no se podía fumar. Y se ordenó por primera vez colocar en las cajetillas y en los anuncios de tabaco: fumar es dañino para la salud. Por eso, esta es una norma que tiene un objetivo de una orientación y una concientización social sobre el daño que produce el tabaco. Una norma muy buena y extraordinaria para la época. Esta ley, la ley 25357, abrió las puertas a nuevas normas que restringieron la publicidad. La ley 26739, promulgada en 1996, decretó que la publicidad de radio y televisión solamente podía propalarse de 1 a 5 de la mañana. La ley 26849 determinó que en las cajetillas tenía que indicarse la cantidad de nicotina y alquitrán. Y la ley 26957 determinó que no se podía vender cigarrillos a menores de edad. Todas estas cosas que a nosotros ahora nos parecen obvias, en esa época eran, o sea, cada ley ha sido un triunfo. Desde la primera ley que se impulsó, la 25357, con usted, doctora Morín, con el doctor Pinillos, bueno, y con todas las instituciones que trabajaron para poder sacar esta ley adelante. Esta ley y estas sucesivas leyes que acabo de nombrar hicieron que se emitieran nuevas normas de rango menor, y también iba aumentando la conciencia social, la participación ciudadana, la participación institucional respecto a los daños y a la necesidad, sobre todo, de proteger a los ciudadanos. De este primer salto cualitativo pasamos a un segundo enorme salto cualitativo, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco. En el plano internacional, el mundo científico, así como nosotros en el Perú ya nos dábamos cuenta que había que proteger a la salud pública, en el plano internacional el mundo científico se preparaba para afrontar la epidemia del tabaquismo. Y para eso se necesitaba un instrumento internacional. No se podía solamente hacer buenos deseos y recomendaciones. Había que hacer un instrumento internacional que se compartiera con los países y que se adoptaran medidas de una manera coordinada internacionalmente. Es entonces que en la Asamblea Mundial de la Salud, que se llevó a cabo en mayo del 2003, se adopta el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que fue el primer tratado internacional en salud pública y que se convirtió en uno de los pactos de más rápida aceptación en la historia de las Naciones Unidas. El Convenio Marco resulta como una especie de constitución, como en los países que tienes una ley que es la más importante y que de ahí se deriva el resto de las leyes. El Convenio Marco es una cosa como una constitución en materia de control del tabaco, porque marca la pauta para que los países puedan defenderse del tabaquismo, de la epidemia del tabaquismo. El Perú suscribe el Convenio Marco mediante la resolución legislativa 28280 y lo ratifica mediante el Decreto Supremo 054 del 2004. De esta manera, el Perú se obliga a adecuar su legislación nacional de acuerdo a los preceptos del Convenio Marco. A partir de esta ley, a partir de la suscripción, nacen nuevas leyes. También las organizaciones civiles, el Estado, el INEM, COLAT, esta vez con el apoyo extraordinario del doctor Carlos Farías y del equipo de COLAT, se promulga una ley que es la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, que es la Ley 28705.
Esta ley 28705 tiene como eje fundamental proteger a la persona, a la familia y a la comunidad contra las terribles consecuencias sanitarias, económicas, sociales y ambientales del consumo de tabaco y de la exposición al humo del tabaco. Esta ley fue modificada en el año 2010, en parte, en algunos artículos, para adecuarse de una manera todavía más profunda a los preceptos del Convenio Marco. ¿Cuáles son los puntos centrales de la ley vigente? Es decir, la 28705, que fue modificada por la 29517. En primer lugar, ambientes 100% libres de humo de tabaco. Es decir, para proteger adecuadamente a la población se necesitan ambientes 100% libres de humo de tabaco. La ley prevé que no se puede fumar en establecimientos de salud, en establecimientos educativos, en dependencias públicas, en interiores de lugares de trabajo, en espacios públicos cerrados y en medios de transporte público. Esa es una norma muy buena que fue luego reglamentada, y el reglamento tuvo una intervención mejor que la de la ley, porque en la ley hay una definición de espacios públicos cerrados que era muy restrictiva, en el sentido de que se definía espacio público cerrado, ¿cómo se llama?, que tenía que haber 2 paredes y un techo, o mejor dicho, que tenía que estar, era un espacio completamente cerrado y techado, y luego el reglamento lo amplía a un espacio que tuviera 2 paredes y un techo. Y eso provocó toda una serie de demandas judiciales, y que felizmente se han logrado ir salvando en el tiempo, porque se determinó que la definición que estaba en el reglamento era mejor que la que estaba en la ley, y lo que debía prevalecer era la protección de la salud pública. Este es un aspecto que es muy bueno, pero que tiene que mejorarse. Los espacios públicos tienen que ampliarse. Y entonces, bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Otro punto importante de la ley es el empaquetado y el etiquetado, porque el empaquetado y el etiquetado en sí impulsa a la compra, es una forma de publicidad. Entonces, una de las maneras para desestimular a las personas a comprar es poniendo imágenes, advertencias sanitarias. Advertencias sanitarias que en el caso actual son del 50% de cada cara principal, que incluye la frase prohibida la venta a menores de 18 años y contiene la información de los tóxicos que contienen los cigarrillos. Esa parte de la ley también señala que se prohíben mensajes e imágenes engañosas, y eso también tiene que modificarse. O sea, tenemos que tener una norma más específica, porque la industria tabacalera, que tiene muchísimos recursos para contratar grandes agencias de publicidad, pueden hacer etiquetas que sean atractivas para las personas. Entonces, esta ley tiene que ser más específica en el objetivo que se quiere lograr. Y vamos también más adelante a decir cómo pensamos que se debe mejorar este aspecto de la ley. Otro punto importante son las restricciones en la comercialización. Es decir, mientras sea más difícil vender y, por supuesto, más difícil comprar, entonces esa va a ser una manera de desestimular la compra y el consumo del tabaco. Entonces, en esta ley, en estas 2 leyes, lo que se especifica es que se tiene que poner en los puntos de venta carteles que señalan que el consumo es dañino y que está prohibida la venta a menores. Otra restricción que se hizo fue que se prohíbe la venta de paquetes de cigarrillos sin filtro, y otra
que fue una norma que fue cuestionada judicialmente, es que se vendieran paquetes, que no se podían vender paquetes de menos de 10 cigarrillos, porque antes se podían vender paquetes de 5 cigarrillos, bueno, incluso se podían vender cigarrillos sueltos, que es una práctica que lamentablemente todavía existe y que eso se debe controlar con la fiscalización, porque la norma existe, no se puede vender cigarrillos sueltos y no se pueden vender paquetes de menos de 10 unidades. Como les decía, esta norma fue cuestionada judicialmente porque la industria quería seguir vendiendo paquetes de 5 cigarrillos, que son los que tenían más salida entre las personas de menos recursos y sobre todo entre la gente joven. Entonces, felizmente, los jueces que estuvieron a cargo de este proceso y que Colat tuvo el privilegio de participar, no lograron su cometido y fue declarada infundada esta demanda. También se estableció que está prohibida la venta a menores de edad y por menores de edad, o sea, tampoco los menores de edad no pueden vender, y que las máquinas expendedoras solamente pueden estar en los lugares donde acudan mayores de edad. Digamos, esos son los puntos más importantes que están vigentes con respecto a la comercialización de cigarrillos. Luego, restricciones a la publicidad. Lamentablemente, no tenemos una prohibición total de publicidad, que es algo que venimos persiguiendo desde hace más de 10 años. La interferencia en la industria tabacalera ha sido tenaz para que este punto no prospere. Entonces, actualmente está prohibida la publicidad en radio y televisión. Recuerden que antes estaba restringida de 1 a 5 de la mañana. Bueno, radio y televisión está prohibida la publicidad. No se permite la publicidad en establecimientos de salud y de educación. Tampoco se permite la publicidad en el radio de 500 metros de centros educativos. Es decir, no pueden haber letreros que promuevan letreros de propaganda de tabaco en un radio menor de centros educativos. Esto es muy difícil de controlar y después hay ustedes saben cómo es el dicho peruano, ¿no? Echa la trampa. Sin embargo, los centros educativos están normalmente rodeados de kioscos y de bodegas, etc. Y en los kioscos y las bodegas hay carteles donde se promueve la publicidad del tabaco. Hay tremendos dispositivos donde se publicita tabaco. O sea que ahí tampoco la ley no se cumple. También se restringe la publicidad en la prensa escrita, es decir, ¿por qué? Porque no se puede publicitar cigarrillos en cualquier medio de prensa escrita, sino en las revistas que solamente están dirigidas para adultos, ¿no? Y tampoco no se puede publicitar en espectáculos y en los anuncios publicitarios tiene que haber las advertencias sanitarias en un porcentaje del 15%. Finalmente, esta ley tiene entidades que se tienen a su cargo la fiscalización de que la norma se cumpla. Las entidades que fiscalizan el cumplimiento de las normas son el Ministerio de Salud, en todo lo que es la fiscalización de ambientes libres de humo de tabaco, el INDECOPI, en todo lo que es el tema de publicidad, la SUNAT, de vigilar que los cigarrillos que vienen, los cigarrillos importados, tengan todas las especificaciones que determina la ley. Y Colat ejerce una suerte de veeduría, de control, de que se cumplan las leyes. Estamos nosotros siempre al tanto de que las leyes se cumplen y estamos siempre avisando a las autoridades y promoviendo pues que el cumplimiento cabal de la ley. Ahora, más allá de la ley 28705 y la 29517 hay otras normas que también tratan control de tabaco. La Constitución señala que regula los tóxicos sociales y ese es un tema que, por ejemplo, nosotros deberíamos ya cambiar.
porque no se puede denominar al cigarrillo como un tóxico social. Un tóxico no debería ser social. Eso tiene que cambiar en la Constitución. Luego también se ven temas de tabaco en la Ley General de Salud, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor del INDECOPI. También están, además de las leyes, los reglamentos de las leyes. El reglamento que rige actualmente es el Decreto Supremo 001-2011. También la ley del rotulado para todo lo que es los empaques. Después, las normas que han ido incrementando el impuesto selectivo al consumo, que son normas que emanan del Ministerio de Economía y Finanzas y que felizmente hace poco ha habido una actualización del impuesto selectivo al consumo mediante la resolución ministerial 035 del 2021, acá muy reciente. Y luego también hay ordenanzas municipales, resoluciones sobre normativa gráfica, resoluciones sobre inspecciones de ambientes libres de humo de tabaco, conformación de un comité sectorial, entre otros. Ahora, además, como estábamos comentando, esta norma de control de tabaco tiene que actualizarse, tiene que ser más protectora, tiene que ir más alineada al convenio marco del control de tabaco que hemos suscrito y con el cual nos hemos obligado de adecuar como debe ser para proteger la salud pública. Pero ahora estamos ante nuevos productos. Los nuevos productos son los productos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos. Estoy segurísima que en esas conferencias que está dando la Escuela de Excelencia y el INEM, están desarrollando el tema sobre los daños que producen estos productos. Entonces, acá estamos viendo temas legales, no me voy a explayar. Yo lo único que les puedo decir es que son dañinos. Son dañinos. Y hay toda una campaña de marketing que pretende demostrar que no son tan dañinos, que es mejor esto que vapear que fumar, y que incluso puede ayudar a dejar de fumar. Es decir, viene la industria a decir, hemos encontrado la salvación para que la gente deje de fumar. No podemos ser incautos, como hemos sido muchos años, con la industria del tabaco. No podemos ser, no nos lo podemos permitir. Entonces, estábamos mencionando que si bien hemos avanzado en la regulación del tabaco, hay muchos vacíos que llenar. Vino en el 2015 una misión de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, para hacer una evaluación de las necesidades de nuestro país y se detectó que había muchos vacíos para llenar que debemos ya mejorar, como lo vamos a desarrollar más adelante. Y tenemos que llenarlos y mejorarlos a través de una nueva ley. Y esta ley tiene que incluir a los nuevos productos, porque los nuevos productos ya se han convertido en una amenaza en el Perú, ya son una amenaza en el planeta y se están convirtiendo en una amenaza en el Perú. El mercado peruano se ha visto invadido por estos productos, que se venden como de riesgo reducido y que ayudan a dejar de fumar, como les he comentado. La industria busca promover una imagen positiva y refrescante en los consumidores, que normalmente es gente muy joven y gente que cree en lo que dice la propaganda. Pero tenemos que recordar que antiguamente se vendían los cigarrillos light, suave, súper suave, que hacían creer a la gente que eran cigarrillos menos tóxicos cuando sabemos que eso no es verdad. Eran cigarrillos igualmente tóxicos. Acá se está repitiendo la historia, ya no somos ingenuos, no lo podemos permitir. Entonces, está ampliamente documentado que los aerosoles que se aspiran y que se exhalan cuando se consumen los productos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos son sumamente perniciosos. Estos productos, los cigarrillos y estos nuevos productos representan un impacto en términos de salud, en términos de vidas humanas, en términos económicos, en términos sociales. Por principio, de acuerdo al principio precautorio,
Los nuevos productos deberían prohibirse, pero ya están instalados, es una realidad. Entonces, si no se prohíben, por lo menos, lo mínimo es regularlos como si fueran cigarrillos. Exactamente las mismas restricciones, las mismas prohibiciones y deben ser grabados con los mismos impuestos. Esto es lo mínimo para poder protegernos de estos productos, que ya son una amenaza en el mundo. Los cigarrillos convencionales, los productos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos potencian, desarrollan enfermedades respiratorias que debilitan el sistema inmunológico. Los médicos lo van a saber explicar mucho mejor que yo. Lo que sí les puedo es decir y reiterar, como dicen los médicos, que estos productos hacen que las personas sean más vulnerables a adquirir la COVID-19 y a hacer enfermedad más grave si uno lamentablemente se contagia con esta enfermedad. Y nosotros estamos luchando, el Perú está luchando denodadamente contra esta enfermedad. Entonces, no podemos soslayar ningún esfuerzo para combatir el COVID. Y una buena ley de control de tabaco y una buena ley de control de productos de tabaco calentado y cigarrillos electrónicos es indispensable y es urgente. Más aún en el marco de la COVID-19. Si tenemos en cuenta que en el Perú cada año mueren más de 16.000 personas víctimas del tabaquismo y que el costo sanitario para atender a los enfermos de tabaquismo es de más de 2.500 millones de soles anuales, es evidente pues que el Estado tiene la obligación de regular de la manera más efectiva la actividad económica, esta actividad económica de la que solamente se beneficia la industria tabacalera, a costa de la salud de los peruanos y a costa de la economía de los peruanos. ¿Se pueden imaginar lo que el Perú podría hacer con 2.500 soles, con 2.500 millones de soles al año? El Estado peruano no puede darse el lujo de regular débilmente la actividad de una industria que depreda la salud pública y que complica el estado de los enfermos de coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo para mejorar esta situación? Tiene que haber una nueva ley. Se tiene que implementar una nueva ley que llene los vacíos de la ley vigente e incorpore a los productos de tabaco calentado y a los cigarrillos electrónicos. Se pueden hacer muchas cosas, pero mínimamente nosotros consideramos lo siguiente. Se debe formalizar una unidad de control de tabaco multisectorial con la participación de todos los sectores involucrados en temas de tabaco, con la sociedad civil y dotarla de recursos humanos y económicos suficientes para poder hacer su trabajo. Ahora hay un grupo humano muy valioso que parte del Ministerio de Salud y donde participan otros sectores y la sociedad civil, pero tiene que tener más estructura para poder avanzar de una manera más, más eficiente en la lucha contra el tabaco. Se debe ampliar el espectro de los ambientes libres de humo de tabaco, se tienen que mejorar las definiciones, se tienen que abarcar todos los espacios públicos. Porque si uno va a una playa, a un parque, a un paradero, y tienes a alguien fumando al lado, ese humo te va a contaminar. Si está vapeando, esos aerosoles te van a contaminar y te van a afectar. Entonces, tenemos que mejorar esa parte de la ley. Nosotros recibimos también muchísimos reclamos de personas que viven en edificios y si eres tan piña y tienes tanta mala suerte que tienes un vecino fumador, estás reventado, porque la ley no te protege. Eso tiene que cambiar. Se tiene que apoyar a las municipalidades en su labor de fiscalización y a todas las entidades que tengan que ver con el trabajo de fiscalización para que la población también se sienta protegida y envalentonada a hacer valer sus derechos. Se debe, otro punto vital,
Se debe prohibir totalmente la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco y de los productos calentados y los cigarrillos electrónicos, incluyendo los puntos de venta y la venta por Internet. Es una vergüenza que hace tantos años venimos, el Congreso de la República no o retrasa o no aprueba la ley de prohibición total de publicidad de tabaco. Es una vergüenza que hay un grupo de congresistas que se alinean con la industria y se desentiende de la salud pública. Es una vergüenza, de verdad. Otro punto importante es implementar el empaquetado neutro. Es decir, que no haya ninguna imagen que pueda ser visualmente atractiva, que enganche a los chicos. Un empaquetado neutro. Aumentar el tamaño de la advertencia sanitaria, que podría ser un 80% como en otros países, y aumentar la rotación de las advertencias sanitarias, que no sean las mismas, que vemos la misma durante 6 meses, sino que sea más ágil la rotación de las advertencias sanitarias. Tenemos también, si queremos detener el consumo, tenemos que restringir la comercialización. Que no existan las máquinas expendedoras, que no existan, no hay que facilitar. Tiene que haber una autorización para la venta. No puede ser que en cualquier kiosco del Perú se vendan cigarrillos. Tenemos que empezar a hacer como hacen otros países, donde si uno quiere comprar cigarrillos tiene que ir a la tienda que vende cigarrillos. Entonces, esa es una forma de desestimular la compra y el consumo, que es el objeto de la ley, disminuir el consumo. Y también ya logramos que no se puedan vender paquetes de menos de 10 unidades, deberíamos aspirar a que no se puedan vender paquetes de menos de 20 unidades, porque de esta manera la gente más joven y la gente con menos recursos no va a llegar tan fácilmente a comprar los cigarrillos. Tenemos también que implementar de una manera fuerte la actualización periódica del impuesto selectivo al consumo. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo un gran trabajo y hay que respaldarlo, porque cada vez que aumentan los impuestos, sale la industria, salen las organizaciones que apoyan a la industria a cuestionar este tipo de incrementos que son tan eficaces para ayudar a reducir la demanda de tabaco y el consumo de tabaco. Es una de las medidas más costo efectivas para reducir la demanda. Hay que adoptar medidas efectivas para combatir el comercio ilícito, el contrabando de cigarrillo, por supuesto. Hay que adherirse al protocolo que combate el contrabando. Este es un punto que hay que de todas maneras hacer en estos próximos meses. Y hay que implementar un protocolo para proteger las políticas públicas contra la interferencia en la industria tabacalera, que es el artículo 5.3. Me he permitido hacer desarrollar un poco más este punto porque es vital. Porque todos los retrasos que han habido en implementar legislaciones, en boicotear todo tipo de iniciativa de control de tabaco, parte de la interferencia de la industria tabacalera y de las organizaciones pues, que se benefician de esta industria. Este artículo es un artículo que está en el Convenio Marco de Control de Tabaco y que es vital para avanzar en políticas públicas de control de tabaco. Es importante porque la industria ha utilizado todos los recursos posibles para detener y boicotear el avance legislativo en control de tabaco con la ayuda cómplice de muchos congresistas de la República que no defienden los intereses ciudadanos, como ya hemos mencionado. La industria también no solamente boicotea en el Congreso, boicotea también cuando una vez ya se publica la norma, pero así, al día siguiente ya están, como decimos los peruanos, nos están empapelando. Están presentando denuncias ante el Poder Judicial, ante el INDECOPI, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, para que las leyes, los reglamentos y las ordenanzas de fiscalización del ambiente libre de humo de tabaco sean derogados, desaparezcan del escenario legislativo nacional. Pero felizmente, en todos estos años que nosotros hemos venido también apoyando a las procuradurías públicas en defender las normas, nos hemos encontrado con jueces
PROs que han declarado infundadas estas acciones legales. Pero también nos hemos encontrado con situaciones contraproducentes, en Indecopi, por ejemplo, que debería estar alineado con los intereses del Estado y que a veces ha tenido fallos que han ido en contra de los intereses de la salud pública. Les quería mencionar que hubo un caso muy sonado que ha repercutido a nivel de la región, que es un proceso de inconstitucionalidad que se hizo contra una norma sobre ambientes libres de humo de tabaco. Lo que decía la norma, lo que ellos pretendían, las personas que impulsaron esta acción, era que se pudiera fumar en las áreas abiertas de los centros educativos donde va mayores de edad, por ejemplo, en las universidades, y que no existieran lugares, y que existieran, mejor dicho, lugares exclusivos para fumadores. Hicimos un trabajo muy arduo, el doctor Pinillos y otras personas, el doctor Farías, estuvimos ahí trabajando y visitando a los vocales del Tribunal Constitucional para decirles cuáles eran las desventajas de declarar constitucional esa norma. Primero, que se iban a tumbar 30 años de avance en materia legislativa, y si se declaraba que podían existir lugares exclusivos para fumadores, esto iba a producir que todos los bares, pubs, restaurantes se declararan lugares exclusivos para fumadores. Esas iban a ser las consecuencias. Entonces, el tribunal, los vocales lo entendieron y declararon que la norma era constitucional y emitió una sentencia histórica ejemplar, una sentencia de 68 páginas donde hizo todo un desarrollo sobre el desarrollo al libre derecho de la personalidad versus la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos sin ser paternalistas. Entonces, más allá de que declaró infundada esta demanda, declaró que el Convenio Marco era un tratado de derechos humanos, que era de cumplimiento obligatorio, y que los derechos adquiridos y las normas con las que se había avanzado en materia de control del tabaco debían ser siempre progresivas y nunca regresivas. Porque lo que se pretendía con esta demanda constitucional era retroceder en materia legislativa. Fue una maravilla esta sentencia. Bueno, quería terminar diciendo que los miembros de COLAT, el equipo de COLAT, nos sentimos muy orgullosos de contribuir desde hace más de 30 años en la construcción de un Perú más saludable. Crear conciencia del daño que produce el tabaquismo, capacitar personas y funcionarios públicos, promover legislación y defender normas de control del tabaco es nuestro reto y nuestra mayor satisfacción. Y agradecemos a otras instituciones como la Escuela de Excelencia de Control del Tabaco, al INEM, a la Liga de Lucha contra el Cáncer y tantas instituciones que tienen en esta su causa y que con el Estado podemos ayudar a salir adelante, recortarle un poquito sus lujitos a la industria tabacalera, que tiene millones de millones de millones. No protejamos sus intereses, no, protejamos nuestros intereses, los intereses de los ciudadanos, de los niños, nuestra economía y nuestra salud. Hagamos eso y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Las gracias a ti, mi querida Flavia. Yo creo que tenemos el lujo de tenerte a ti como presidenta de la Comisión Nacional de Lucha Antitabáquica y lo que has expresado claramente en unos cuantos minutos ha sido un pincelazo de la historia de lo que ha pasado realmente con la legislación peruana respecto al control de tabaco, problemas que uno ha acarreado en el tiempo. Recuerdo históricamente cuando el doctor Lucho Pinillos empezó a tener en el INEM la idea grata de generar normativas a nivel del Parlamento peruano y felizmente se consiguió. De aquel entonces a la fecha es cierto que el Perú claramente ha desarrollado la normativa como debería, pero todavía, como he dicho, existen algunos problemas todavía de carácter importante dentro de la legislación. Me gustaría, por ejemplo, preguntarte
Flavia, ¿cuál sería la consideración que debería tener el nuevo gobierno, por así decirlo, de lo que eventualmente nos prometen algunas cosas ciertas o falsas respecto al tema de la regulatoria, de lo que está pendiente respecto al control de tabaco? Mira, Edgar, en el 2019, un congresista de un partido político pretendió promover una ley, derogar la ley vigente y promover una ley de control de tabaco, que en realidad lo que estaba haciendo era abrir la puerta a una legislación muy débil con respecto a los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. Lo que tiene que hacerse es, con ese nuevo Congreso, presentar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley debe contemplar todos estos puntos que ya contiene, pero mejorados, modestamente como lo he propuesto en esta presentación ahora, e incluir a los nuevos productos. Eso de todas maneras. Y esperamos que podamos elegir bien, que los congresistas aprendan que no pueden tener la impunidad de toda la vida de poder legislar a espaldas de la ciudadanía, y que el Ministerio de Salud tenga una unidad de control de tabaco. Tenga una unidad de control de tabaco articulada multisectorialmente con el apoyo de la sociedad civil. Es decir, lo que se hace ahora, pero formalizado y con mayor intensidad. Y denunciar cuando los congresistas o cuando un funcionario público no cumple con proteger las políticas de salud pública como debe ser. No obstante que es un problema aparentemente de algunos, porque digo que la conciencia nacional respecto a la ciudadanía, estoy hablando, existe todavía gente que fuma tabaco, cigarrillo, que hay un grupo de adicción, de adictos al respecto, y que estamos hablando de cigarrillos, no solamente adicción al cigarrillo convencional, sino hoy día se han trasladado también al cigarrillo electrónico. Esta normativa que solamente establece o estipula a los cigarrillos calentados, por así decirlo, y derivados, ¿está también vinculado a cigarrillo electrónico hoy en día o falta legislar al respecto? No, sí. Como mencionaba, la legislación tiene que ser la misma. En algunos países, por ejemplo, el cigarrillo electrónico se prohibió por lo que se llama el principio precautorio. No sabemos qué es lo que se viene, sabemos que es dañino, no conocemos el tamaño del impacto, pero bueno, tenemos que protegerlo. Pero con tu pregunta, me he percatado que me he olvidado un punto que es súper importante, Edgar. Lo que se trata con una ley de control de tabaco también es no solamente proteger a los no fumadores, proteger el sistema sanitario, sino también a los fumadores y ayudarlos. Entonces, tiene que haber en la ley, de todas maneras, programas de cesación. Tiene que haber en la ley, de todas maneras, implementada una guía de cesación a nivel nacional con todos los recursos que se necesitan y que se ameritan, y poder ayudar a los que fuman cualquiera de estos productos para que puedan ayudarlos a desestimar este consumo. Es cierto, por si acaso, para los participantes que quieran hacer la pregunta correspondiente, está listo para el sistema, tanto para chateo como levantando la manito y para hacer la pregunta de forma directa. Si no lo quieren hacer en forma directa, pueden registrarse a través de un chat y yo lo leo y lo replico la pregunta a la autora Radoy. Mientras tanto, acá hay un dato importante, Flavia, en la cual te quería preguntar. Si bien es cierto el instrumento del convenio marco de control de tabaco internacional en la cual Perú suscribió por los 2003, esto realmente en el tiempo se ha ido copando en la totalidad la normatividad, o en qué parte está floja. Yo creo que hay una parte que está floja en la legislación de publicidad, pero ¿existe algún otro fenómeno preocupante al respecto? Sí, claro. Por ejemplo, la cesación. Los ambientes libres de humo de tabaco tienen que reforzarse más. El empaquetado tiene que reforzarse más. La implementación del artículo 5.3, que es este protocolo para defender las políticas públicas de la interferencia en la industria tabacalera,
son vitales. Las restricciones en la comercialización, como mencionaba, no es posible que se pueda vender en cada kiosco, puedas comprar cigarrillos. Eso hay toda una serie de normas. Digamos que los ejes están, pero hay vacíos para llenar, o sea, deficiencias que hay que corregir y vacíos que hay que llenar, como por ejemplo, te digo, el tema de la sesión debe estar puntualmente, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, buenas noches, saludos desde Bolivia. Tengo una pregunta, dice a Flavia. ¿Qué determinaciones legislativas se están tomando en el Perú para detener el consumo de cigarrillos electrónicos? Creo que ya Bueno, has contestado en parte, pero podrías abundar al respecto. bueno, te digo que por el momento han habido, o sea, se está trabajando en implementar un proyecto o sea, en un proyecto de ley de tabaco que ya incluya los cigarrillos electrónicos. A fines del 2019 se conformó un grupo de trabajo liderado por el MINSA, eh, donde el punto focal lamentablemente falleció por el tema del COVID. Estábamos avanzando, nosotros, la pretensión era una prohibición, pero vimos que esto iba a ser muy difícil, entonces por lo menos que se regule como los cigarrillos, y la verdad que con la aparición de la pandemia todo se congeló. Pero ahora que ya estamos todavía en una segunda ola con muchos problemas, pero felizmente hemos entendido de que el control de tabaco es indispensable para poder combatir también el COVID-19. Hay un tema que a mí me llamó mucho la atención, Edgar, que en plena pandemia, cuando se lanzó el programa de reactivación económica, en la fase 2 se estableció la autorización para la elaboración de productos de tabaco. Nunca lo voy a entender qué pasó ahí, qué cortocircuito hubo ahí, porque estaba por un lado el Ministerio de Salud diciendo no fumen, no fumen, no fumen, y por el otro lado, en la fase 2, autorizan la elaboración de productos de tabaco. Entonces, bueno, respondiendo concretamente a esa pregunta, estamos en el camino. O sea, no hay una regulación. Sí están grabados los productos de tabaco calentado. Eso sí. Correcto. Esa es respuesta para Cristian Monge, Bolivia. Acá hay otra que es de Virginia Wong, que dice, estimada Flavia, felicitaciones por tan brillante exposición sobre norma de control de tabaco. Nos ilustra y ayuda a orientar a los jóvenes en nuestro programa de prevención y adicción del consumo de drogas, programa Lions Quiz, José Leones Educando, es lo que comenta Virginia. Respecto a estos grupos que tú hablas, focales, que en la cual también contribuyen para COLAT Nacional y que están obviamente pensando y orientándose en la misma dirección, ¿qué recomendarías a estos pequeños o grandes grupos que te acompañan eventualmente? Bueno, la red, una red institucional, la sociedad civil, la ciudadanía, da muchísima fortaleza en avanzar en políticas públicas. Entonces, mientras más organizadas estén, es mucho mejor. Entonces, todas las iniciativas que conlleven a crear conciencia, a capacitar, pero no solamente en Lima, también en provincias, a crear líderes de control de tabaco, todo eso va a ayudar definitivamente. Ahora, todas las personas que trabajan en salud, las personas que trabajan en educación, las personas que trabajan en asistencia social, los abogados, o sea, hay un sinnúmero de profesiones que debemos sentir como un compromiso el control de tabaco. Y desde nuestros fueros, desde nuestras áreas, debemos colaborar, ver la manera, las instituciones o con el Estado, ver la manera, pero todos debemos colaborar. Y la red institucional siempre ha sido una gran fortaleza para COLAT y para el Perú en general. Hay un dato en concreto que nos ha gustado, Flavia, es respecto a los que viven en edificios multifamiliares. Por mala suerte, uno está a un sitio viviendo en una zona muy agradable, un sitio perfectamente lindo, la familia, y sin embargo, debajo del piso está un gran fumador inveterado que es un fumador en cadena. Entonces, eventualmente, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer ese grupo familiar para que se neutralice ese problema? ¿Tiene que ir al municipio a denunciarlo, a la policía? ¿Cuál cree que es el argumento de carácter prioritario que esta gente que están siendo maltratadas por los vecinos deban hacer? Mira, ¿Cuál es el camino? yo no le deseo a nadie ser vecino un fumador.
en un edificio, y sobre todo si el fumador vive abajo y tú vives arriba. Bueno, hemos tenido muchísimas preguntas, muchísimos reclamos, muchísima solicitud de ayuda al respecto. Nadie puede intervenir dentro de una casa, pero sí, nada impide que un reglamento interno de un edificio prohíba fumar. Bueno, evidentemente en las zonas comunes no se puede fumar, porque las áreas comunes de un edificio son interiores de trabajo, porque en las áreas comunes de un edificio circulan, no sé, jardinero, portero, personas que trabajan. En un departamento, por ejemplo, al que acude una trabajadora del hogar, no debería poder fumarse, porque se debe respetar el derecho del trabajador. Entonces, yo recuerdo, el doctor Farías había lanzado una iniciativa muy simpática que era edificios saludables. Yo considero que es mucho más, porque ya hablemos ya incluso hasta la parte económica y pragmática, ¿no? Es mucho más, es mucho mejor y puede ser más económicamente costar más un edificio, o sea, es decir, más rentable poder vivir en un edificio que te garantice que no hay ningún fumador. Entonces, los mismos vecinos deberían implementar en su reglamento interno que la gente no fume. Pero si ya tienes un fumador ahí adentro, es hacer campaña de orientación, ayudarlo a que deje de fumar. Es decir, pero ahorita la ley, o sea, no hay un funcionario público que pueda meterse en una casa y decir no se puede fumar, lamentablemente. Yo creo que acá ya es una toma de conciencia. Pero un reglamento interno, como te digo, bueno, de todas maneras no se puede fumar en áreas comunes y vamos a luchar por buscar una salida. Esta nueva ley podría ser un espacio, un escenario para buscar una salida para estas personas, porque cada vez más personas viven en edificios. Flavia, creo que hay un punto flaco en la cual se establece que en los programas de cesaciones que el Estado debería hacerse cargo, digamos, porque eso integra profesionales de la salud, integra economía, es un dinero que tiene que estar con una partida especial. Estoy hablando de MINSA, salud, etcétera, sector público, no sector privado. Creo que es una obligación hoy en día del Estado. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas sí tenemos un programa de cesación, pero solamente para pacientes con cáncer. Yo estoy hablando de la población, comunidad en general, que por ahí hay un 4% de grandes adictos en nuestra comunidad en el Perú, y esto obviamente muchas veces ellos buscan dejar de fumar, pero con ayuda y protección de médicos o profesionales de la salud. ¿Cuál crees que debería ser la propuesta de COLAT respecto a este tema ahora en estas oportunidades eleccionarias o a futuro? Mira, el tema de la cesación es un tema de médicos que tienen que tener la capacitación profesional para poder ayudar a una persona a dejar de fumar, porque dentro del espectro de fumadores, yo creo que son muy pocos los que no quieren dejar de fumar. O sea, el verdadero fumador, el que ya está afectado y su familia quieren dejar de fumar. Desde COLAT, lo que podemos hacer es lo que hacemos siempre, toda la vida, que tú sabes porque, bueno, tú también eres un miembro histórico, fundador de COLAT, que es crear conciencia, hacer campaña, promover legislación. Y de la manera que se pueda fiscalizar que esto realmente se lleve a cabo. Pero yo creo que los primeros que tenemos que convencer es a nuestras autoridades de esa gran necesidad. Y no solamente los pacientes con cáncer, sino todos. No hay que esperar a tener cáncer. Ahora tenemos tantos problemas respiratorios, tantos problemas ¿cómo se llama?, del sistema inmunológico. Todas personas que se ven sumamente afectadas por el tema de los cigarrillos y de los aerosoles, de los cigarrillos electrónicos y de los productos de tabaco calentados. Entonces, eso es lo que podemos ayudar y lo que siempre vamos a hacer, y siempre vamos a estar ahí cada vez que el Estado o cualquier persona nos llame y nos necesite. Bien, creo que la última pregunta por factor tiempo sería, actualmente, pregunta Susi Guzmán, en algunos países hay programas de reciclaje de colillas, considerando que las toxinas que contienen demoran 10 años para ser absorbidas, el ecosistema estaban dañando la flora y fauna. ¿Qué cosa es lo que se debería hacer?
lo que acaba de enseñar la señora es fundamental. Eso hay que implementarlo en la nueva ley también. El impacto ambiental que produce ¿cómo se llama? El tabaquismo, desde las colillas de cigarrillos a la tala de árboles para hacer ¿cómo se llama? El papel para hacer el cigarrillo, es tremendo. Las colillas de cigarrillos demoran todos estos años tremendos en degradarse vivimos en un planeta que ya está colapsado. Entonces, todas las medidas que se realicen para retroceder ese colapso y para dejar respirar un poco al planeta son vitales y necesarias. Tenemos que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El Perú no se puede quedar atrás. Y es un punto muy importante que acaba de indicar la señora y que tiene que estar incluido de alguna manera en la ley y tiene que estar involucrado el Ministerio del Ambiente también. Muchísimas gracias, Flavia. Yo creo que, dado a la hora, hemos sido exactamente puntuales y cerramos este programa de conferencia de parte tuya y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a través de la Escuela de Excelencia y Control de Tabaco. Agradece tu participación muy profesional. Además, tú como ejecutiva, doctor, abogado, que en este país está teniendo el peso necesario para que COLAT siga para adelante con la misión que tiene. Muchísimas gracias a todos los participantes de hoy día y será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Flavio. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.